sin Macron, sin Theresa May, sin Macri este año. Estamos con el especialista en mercados internacionales, el economista Luis Palma Cané. Muchísimas gracias, Luis, por estar aquí. ¿Qué tal, por favor? Gusto. La primera pregunta es ¿qué implicancias tiene que el presidente Mauricio Macri no esté en Davos por primera vez desde que asumió como presidente? Yo diría que no tiene ninguna implicancia directa, simplemente, como vos decías al principio, hubo 2 o 3 figuras de altísimo relieve que tampoco han ido. Tampoco los presidentes van recurrentemente todos los años a Davos, de manera que se entiende que Macri tenía acá bastante baile después de tantas vacaciones también, y yo que he estado allá en Davos alguna vez te diría que no afecta para nada, sobre todo que lo que sí afectaría en realidad es si no se manda a alguien, una delegación o algo, como era la época del gobierno anterior, que era lamentable. En este caso han ido 2 figuras de altísimo nivel, como son el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, con su staff, y ya tienen reuniones, etcétera. De manera que no hay ninguna implicancia directa, digamos, ni negativa ni positiva. ¿Qué sería para Argentina un éxito después de Davos? O sea, ¿qué está buscando Argentina y qué sería eso? Mira, en Davos prácticamente hay 3.000 asistentes, alrededor de 3.000 asistentes, casi 50 líderes de distintos países, 300 reuniones de... No sé cómo se trabaja allí, se hacen reuniones como de trabajo, digamos, uno se anota, hay expositores y después se hace un workshop. Y te diría que de lo que se trata es de estar, de tener relaciones, de hacer... Es mucho más lo que se gana afuera de las reuniones que dentro de la... Es como el Fondo Monetario, digamos, en los pasillos. Yo te diría que lo importante es que ya han tenido una reunión con la gente del Fondo, del Banco Mundial, organismos bilaterales, y todo eso es positivo. Pero Argentina no ha ido a buscar nada en concreto, porque a Davos no se puede buscar nada en concreto. De lo que se trata es de avivar las relaciones, estar presente y comunicar el plan financiero y económico que tiene el gobierno. Hay un par de reuniones importantes donde el ministro y el presidente del Banco Central van a exponer. Son reuniones libres, pero digamos, más allá de estas reuniones que va a ser la exposición del ministro y del presidente del Banco Central, evidentemente hay reuniones bilaterales que a veces no nos vamos a enterar, pero que eso sí es importante que Argentina esté. Sí. De nuevo, no puedo decir, bueno, voy a buscar que me den plata. No es eso, es simplemente estar en eso que es el mundo. Ahí está reunido el mundo, ¿no? El mundo que importa. Claro, el Fondo Monetario Internacional ya anunció que en 2019 y 2020 el crecimiento que se esperaba no va a suceder. Globalmente esto, y además también en términos de las economías en desarrollo como las de América Latina. ¿Qué implicancias tiene para el gobierno actual en año electoral este anuncio? Sí, este anuncio es una ratificación de lo que se venía analizando desde mitad de año, del año pasado, en que es claro que la economía global, que venía creciendo al 3,9, 3,8 aproximadamente, y venía de un ciclo de alto crecimiento los últimos 3 años, con tasas de interés prácticamente negativas o en cero y extremada liquidez, estaba claro que la economía iba a empezar a desacelerarse por el mismo ciclo económico. Hoy nadie duda que la economía se va a desacelerar. Pero se va a desacelerar más de lo que habían previsto. Sí, un poco más, una décima, digamos, 3,8, 3,7. Ahora dicen que es 3,6. Imagínate que medir el Producto Bruto de un país es difícil, medir el Producto Bruto global es una aproximación, de manera que lo que te están diciendo es que no tanto si es 3,8 o 3,6, sino, como bien dijiste, se asume que va a desacelerar un poco más. No es bueno para la Argentina ni para nadie que el mundo crezca menos, porque la Argentina va a poder exportar menos, las relaciones comerciales no van a ser tan fluidas, pero no hay ningún peligro de una recesión mundial como alguien pronosticó, ¿no es cierto? Eso sí sería complicado. Pero en los cálculos tan ajustados que hace el gobierno, que se fijó, digamos, en la Argentina, ¿cómo impactan esas décimas? Y yo te diría que estaba previsto en el presupuesto nacional. No me consta, pero seguramente que sí. Porque si no prevés una desaceleración global, de todas maneras es tan sutil la desaceleración. Y además que la Argentina este año, en el 2019, el programa financiero, que para que se entienda es
cómo vamos a pagar los dólares, digamos, para doña Rosa, no hay ningún problema porque sobran los dólares en función del saldo inicial de caja que tenemos, 10.000 millones de dólares, más lo que va a entrar del Fondo Monetario. Claro. O sea que hoy no hay problema. Evidentemente, si la Argentina tuviera que salir a buscar dólares en el mercado internacional, y bueno, cuanto más se desacelere la economía, menos oferta de crédito va a haber. Claro. Pero te insisto, como el año que viene, este año, no vamos a tener ese problema. En el 2020, yo te diría que es altamente probable que en el mejor de los casos la economía global se mantenga en el crecimiento de este año, ¿no? En el peor de los casos se va a desacelerar un poco más. Y en el 2020 la Argentina va a tener que tener alguna necesidad de acceder al mercado de capitales para hacer el rollover de la deuda, ¿no? Para renovar los... En ese caso, cuanto más se desacelere en el 2020 la economía global, la Argentina le va a ser más difícil conseguir. No imposible, pero más difícil. Luis, un experto en mercados internacionales, ¿cuán atentos están los mercados a una especie de atributo de marca de este gobierno, que es la lucha contra la corrupción? A los inversores internacionales que están buscando una rentabilidad interesante y segura, ¿les preocupa la corrupción en Argentina o la corrupción hace que un mercado sea más inseguro, entonces más rentable? Las dos cosas. A ver. Primero, evidentemente el mundo está muy preocupado por la corrupción en todo el mundo. Argentina es un ícono de la corrupción porque el gobierno anterior, no ha habido en la historia argentina por lo menos un gobierno de la calaña de este anterior gobierno, de la corrupción, del robo, etcétera. Entonces eso ahuyenta al capital, digamos, ¿no? Porque además de la corrupción inevitablemente está atada a la inseguridad jurídica y a la impunidad. Entonces, cuanto más corrupción tengas, más difícil te va a hacer atraer al inversor externo. Entonces, y si la pregunta si lo mina, sí, claro que lo mina. Porque vamos a poner un país X africano que tiene el doble de corrupción que el nuestro, es evidente que ese país le va a costar mucho más que a nosotros, que somos menos corruptos, conseguir dinero de afuera, claro, o inversiones, digamos, ¿no? Sí. Pero sí, definitivamente la gente mira mucho, los inversores permanentemente preguntan cómo está todo este tema de los cuadernos, la justicia, etcétera, etcétera, pero yo te diría que para acercarnos a los estándares internacionales de un país aceptablemente no corrupto, falta mucho camino para recorrer, no por este gobierno, sino por la rémora que deja el anterior, ¿no? Luis, pero hay distintas cabezas, distintas maneras de pensar de los inversores y de los mercados. Quiero decir, esta idea de que, bueno, un país jurídicamente estable, sólido y seguro también ofrece menos márgenes de ganancia en términos de inversión, ¿no? Hay inversores que piensan de una manera más virtuosa su inversión y buscan países seguros y sólidos con ganancias menos seguras, o buscan países donde eso es menos sólido, como la Argentina, con ganancias más grandes. Más riesgosas, pero más grandes. Así, están en todo el... ¿De los dos tipos hay? Claro, por supuesto, porque vos fijate, les da muy bien la pregunta, porque en la teoría de administración de activos, lo primero que se dice es que el ser humano que invierte está en permanentemente conflicto entre su codicia y su temor al riesgo. Claro. Entonces, vos y yo es casi seguro que no tengamos el mismo balance de riesgo y codicia. Lo que sí es cierto es que cuanto más alta sea tu propensión a aceptar tu codicia, más alta va a ser tu propensión a tener menor temor al riesgo, en consecuencia vas a ir a países como la Argentina, por decirte. Y en los números es muy claro, porque si vos compras un bono de 10 años de la Argentina, emitido por el gobierno argentino, hoy vas a tener un rendimiento del 10% anual. En cambio, si compras un bono del Tesoro americano a 10 años es el 3%. La diferencia entre 3 y 10% no es porque a alguien se le ocurrió pagar más o pagar menos. Eso es lo que llama el riesgo país. Bueno, y el riesgo país está conformado por la economía de ese país, por la seguridad jurídica de ese país y, sobre todo, la transparencia de ese país en cuanto a los movimientos de capitales, ¿no? El riesgo país bajó un poco, pero está muy alto. ¿Qué tipo de inversiones necesita o le harían bien a Argentina? ¿Las inversiones de ese capital que está dispuesto a asumir muchísimo riesgo para llevarse mucho y rápido? ¿O las inversiones de un capital que busca países más estables? No,
Ojalá fuéramos O más cualquiera. Sí. No, está bien. Lo que te quiero decir es que acá tenés que distinguir, me parece, entre lo que es un capital financiero de lo que es un capital de la economía real. A ver. Capital financiero, Sí. vos estás en París y querés comprar un bono argentino. Eso invertís Sí. y comprás un bono argentino en el mercado mundial. Lo puedes vender al día siguiente si querés, ¿no? Sí, Es sí. totalmente líquido. Sí. Eso es una inversión financiera, Sí. que obviamente es un capítulo importante para nuestro país que está fuertemente endeudado. Es decir, a nosotros nos conviene que haya mucho apetito por nuestro papel. Claro. Hoy el apetito es cero. Cero. Y cero, porque, bueno, cero es una manera de decirlo, No, ¿no? pues está. Pero con el 10% a 10 años hay que atreverse cuando la tasa de Estados Unidos está en 3. Claro. ¿no? Entonces, cuanto A ver, vos- no entiendo ese razonamiento. Con el 10% a 10 años yo diría, está bueno, ¿no? Sí, está bueno, porque tenés un riesgo Porque 3 veces mayor que el de Estados Claro, Unidos. es una medida del riesgo Claro, que tengo. claro, Bien, porque vos sí. fíjate, el riesgo país mide la diferencia matemáticamente entre el rendimiento del bono de 10 años de un país, Argentina, Sí. o sea, si vos tenés que el riesgo país de Argentina es 700 puntos, Claro. que es lo que está ahora más Claro. o menos, vos tenés que mirar cuánto es la tasa de referencia, que es la tasa del bono de 10 años Sí, sí, de sí. Estados Unidos. Hoy es 3, vamos a decir, 3%. Si vos pagás 700 puntos de riesgo, estás pagando 10% Claro. para el mismo periodo de tiempo. Claro. Brasil, por A ver, ejemplo, paga Brasil. exactamente la mitad. Que Argentina. 350 puntos básicos. Ah, ajá. Uruguay 200. Mirá, Uruguay sacó la semana pasada una emisión de bonos de 12 años y pagó 4,25%. Sí, 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 sí. Entonces, el riesgo país no es que salió de un zapallo, digamos. El riesgo país es el reflejo de la situación de la Argentina, Claro. económica, social y política. Y en ese sentido, bueno, Bolsonaro está en Davos, llegó ahí con todo su discurso, su relato inaugural. Bueno, Macri también fue la primera vez. Bueno, ¿no? por supuesto. Hay que ir, la primera vez hay que ir. Pero es Brasil, con estas condiciones, ¿no? El valor de ese bono, el precio de ese bono ya muestra que Brasil está Mucho mejor. Está mejor percibido y mejor que en la el tema de Argentina. vulnerabilidades externas, ¿no? A El ver. tema de la deuda externa y Sí. demás. Y Brasil este año va a crecer un 2,5% después de 2 años de fuerte recesión y un año que creció el año pasado el 1 y pico por ciento. Brasil, mal que nos pese, es mucho más importante en el mundo económico financiero mundial que la Argentina, porque su producto bruto, que es su valor agregado por año de riqueza, es 5 veces la Argentina. Claro. Y es la quinta economía del mundo. Y es la primera de Latinoamérica. Entonces, una cosa es lo que le pase a Brasil y otra cosa es lo que le pase a la Argentina, digamos. En ¿no? la cabeza de los inversores de los mercados internacionales, a la hora de decidir una inversión, ¿qué chances tiene la Argentina de atraerlos con Brasil como vecino? Teniendo ese competidor ahí mucho más sólido, más grande, un mercado gigantesco, ¿por qué elegirían Argentina? Es una buena pregunta esa. Yo te diría que en las condiciones actuales la probabilidad de competir para atraer inversiones, Argentina versus Brasil, y la Argentina pierde notoriamente, ¿no? Porque el costo acá es muy alto, el costo financiero es altísimo, tenés un nivel de inflación, mira, hay una serie de vulnerabilidades que tiene este país, A ver. que son, tiene un déficit de balanza comercial, vale decir, son más lo que importamos que lo que exportamos. Tenés un déficit de cuenta corriente, que quiere decir que salen más dólares de los que entran. Sí, sí. Tenés déficit fiscal, ¿no? Que es estructural. Tenés un nivel de inflación altísimo y tenés recesión. Hay pocos países que tengan... Estas son lo que se llama en macroeconomía las vulnerabilidades externas clásicas. Sí, sí. Algunos países tienen 2, otros tienen 3, otros tienen 4. Que tengan 5, las 5 juntas, y yo te diría, estamos ahí entre los primeros 5 o 6 que tienen esas vulnerabilidades. Por lo tanto, quien decide una inversión externa va a mirar todas estas vulnerabilidades. Y hoy por hoy la Argentina no presenta un sesgo pro inversiones. Estamos mejorando, obviamente. No hay un sesgo por inversiones, Y es no, raro porque no, el no discurso hay- del gobierno parece ser el Sí, contrario. el gobierno quiere que lleguen las inversiones, pero el gobierno Claro. tiene toda la voluntad, estamos haciendo las cosas como Dios manda, pero lo cierto es que el flujo de inversión externa en Argentina es mínimo. Porque te insisto, quien decide, sentado en Nueva York, digamos, Sí, sí. le presentan 5 alternativas de países, Sí, sí. miran las vulnerabilidades y ven que Argentina es el país más Las vulnerable. reúne Entonces, todas. Comparado con Chile, ¿cómo está Argentina? y estamos lejos también, obviamente, sí. Chile tiene
un riesgo país de 300 puntos, 250, digamos, ¿no? Menos que Brasil. De manera que Chile está... El flujo de inversión externa de Chile es mucho mayor que el de la Argentina en relación a su producto, ¿no? En términos de ranking en América Latina y flujos de inversiones externas, ¿cómo está Argentina colocado? Y Argentina, si tomo el promedio de los últimos 3 años, estamos mal, digamos, ¿no? Yo lo que te puedo decir que en el año, es una referencia, ¿no? En el año 98, Argentina era el número 1 como receptor de inversión externa. 98. 90. Había recibido 18.000 millones de dólares. Hoy la Argentina está recibiendo con mucha furia 3.500, 4.000 millones y Brasil arriba de 80.000. Impresionante la Entonces, y además otro problema que tiene la Argentina es que vos para tener inversión interna necesitas ahorro interno. Claro. No hay ahorro interno en la Argentina, es muy bajo el ahorro en la Argentina. Claro. De manera que la Argentina para despegar un país tiene que invertir. Vos no podés pensar un crecimiento de un país a 10 años de plazo solamente incentivando el consumo. Claro. ¿No? El consumo es reflejo de una capacidad de producción que tiene el país. Para aumentar la producción tenés que invertir. Invertir que es poner una fábrica nueva. Bueno, pero para invertir hay que financiarlo. ¿Con capital externo o propio? Interno, claro, pero ahorro interno es muy bajo. No hay. Entonces, necesariamente tenés que recurrir a la inversión externa. Bueno, Luis, una explicación muy clara y muy inquietante, pero muy clara. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, realmente. Nos vamos con la vuelta a casa, Juan Pablo Zanotto. Sí, Luciana, vamos a hablar de lo que está sucediendo en este momento en el centro porteño con imágenes